Hola, ¿qué tal, estimados amigos de este espacio? María nuestra Madre, también de Gaby Alujas. Un saludo a todas, a todos. Quiero recordar que estamos en estos sábados reflexionando sobre los pasajes más importantes de la historia de la Iglesia, de la historia del cristianismo, clave didáctica y también de las virtudes y los valores que nos enseñan los santos, las personas que han triunfado, que han, que han sido pues virtuosas, que han sabido tomar las mejores decisiones en su vida, y hoy hablaremos de algunos de ellos en clave de martirio, aquellos que nos han dado un testimonio de cómo ser fieles a la conciencia, a la fe, en tiempos difíciles, en tiempos convulsos. Soy Ricardo Espino, me presento de nuevo con ustedes para quienes sea la primera vez que me escuchan. Y bueno, pues yo tengo la oportunidad de colaborar en este espacio gracias también a la invitación de Gaby Alujas, a quien agradezco de nueva cuenta la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hoy, como bien lo indicamos en el tema, hablaremos de los mártires cristianos desde dos enfoques o partiendo de dos visiones, de dos premisas, que una es la fidelidad a la conciencia y otra es la virtud de la fortaleza. Así está planteado el tema. Quisiera, bueno, es como un trinomio, si me permiten explicarlo así. Quizá partiríamos primero de lo que es la fidelidad a la conciencia, después un segundo momento sería la virtud de la fortaleza y eso da como resultado, si lo vemos a modo también de ecuación, el resultado del igual a es mártires cristianos. Bueno, hablamos de que hay muchas personas que sin ser cristianas también pues obviamente siguen la recta conciencia, la recta razón y son fuertes, tienen, tienen estabilidad emocional y poseen también virtudes, cualidades. Pero qué duda cabe que la fortaleza, y lo estaremos desarrollando, no es simplemente una virtud moral, sino también lo sabemos, lo consideramos un don del Espíritu Santo, uno de los 7 dones del Espíritu Santo. O sea, a la base está como una virtud cardinal, ¿sí? Templanza, fortaleza, justicia, son de las virtudes cardinales que sabemos parten de nuestra condición de seres humanos, como seres morales, que sabemos seguir la razón para actuar adecuadamente en cada momento y en cada circunstancia. Bueno, no, aquí no es una clase de moral ni de ética, pero haremos algunas alusiones a estos conceptos. Les decía que es un binomio, ¿por qué? Porque partimos primero de la inteligencia. O sea, un mártir es una persona que, ahorita voy a explicar lo que significa el término mártir, pero primero enfatizar que se trata de una persona que sabe seguir la voz de la conciencia, ¿sí? La recta razón, y después, en una segunda fase, logra adecuar su vida, que sus actitudes, sus acciones se conformen a eso, que sabe que es un principio, que sabe que es un bien para sí mismo y para los demás. Y aquí es donde entra la dimensión moral del hombre, ¿sí? O la parte ética. Adecuar mis acciones de acuerdo a aquello que conozco como verdadero, ¿verdad? Bueno, vamos a decir primero qué es un mártir. ¿Sí? Quizá muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, eso de los mártires es como una, un mote, un estereotipo o algo que ya pasó, como que no es de nuestra época. Ya nadie se plantea, ¿no? ¿Seré yo mártir? ¿Podré llegar a ser mártir? Quizás se terminó con las historias o con las experiencias que vivieron nuestros abuelos, aquí en México, por ejemplo, en el contexto, sabemos, de la guerra cristera, de la persecución anticlerical del gobierno en los años 20, ¿verdad? Del 26 al 29 del siglo pasado. Y como que ahí quedó, ¿no? Es un punto de aparte, es un tema ya que está cerrado en la historia y ya hoy en día como que mártires, ¿dónde, verdad? No los vemos. Pero recordar que aquí, bueno, hablando de la terminología, mártir es aquel, y nos remitimos a la palabra o al término griego, que da testimonio. ¿Sí? El verbo griego es martirein, en infinitivo, significa dar testimonio. ¿Sí? Y dar testimonio, podemos decir, bueno, yo doy testimonio en mi trabajo, en mi casa, en la escuela, en mis relaciones, ¿verdad? Conmigo mismo, trato de ser coherente con lo que creo, vivir siendo fiel a mi conciencia,
Pero dar testimonio va mucho más allá de un decir, ¿verdad? De palabra, de un sostener una idea, un pensamiento. Se trata sobre todo de confirmar con mis acciones lo que yo creo. O sea, que lo que yo creo se manifieste, se encarne o evidencie en mi modo de comportarme. Esto es algo que nos apremia hoy en día, lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, a los cristianos, a los católicos, que estamos medio amodorrados, ¿verdad? Medio dormidos en nuestros laureles, como parece que no nos percatamos de la realidad, o si nos percatamos, nos quedamos así como en una zona de confort, en un punto, no sé, como de indiferencia o de observadores, simplemente estamos perdón, no guardando, observando la realidad que nos interpela, que nos plantea retos, que nos plantea desafíos, sobre todo hoy, por ejemplo, esta pandemia, esta situación de confinamiento, de distanciamiento, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros como cristianos? A qué ideas, a qué convicciones también nos evoca, nos mueve? Esto es algo que para los cristianos de los primeros siglos, es el contexto al que me voy a referir, fue muy importante porque ellos se encontraban en un ambiente generalmente hostil, bastante renuente, bastante reticente al mensaje de Cristo. ¿Sí? Había mucho indiferentismo, había mucha el paganismo, precisamente como la religión practicada de ídolos, de diferentes divinidades, pues era algo que se contraponía al mensaje del Evangelio ya desde la revelación primera del Antiguo Testamento, ¿verdad? No adorarás ídolos. Y luego Jesucristo nos viene a confirmar que quienes adoremos a Dios lo debemos hacer en espíritu y en verdad, a través de Él, de su palabra, de su mensaje, de su mismo cuerpo inclusive, que va a ser la iglesia. Para los primeros cristianos, pues ese dar testimonio, entonces vuelvo al término, significó tener que salir de sí mismos, de su zona de confort, de su estatus a lo mejor. Ya cuando el cristianismo se fue extendiendo, no solamente era una religión o un movimiento que, que involucraba al populus, ¿verdad? Al pueblo, al común. No, sino también inclusive llegó a las clases altas, a los estamentos de arriba, como en la organización política y social de entonces. Los nobles también, las personas con recursos, las personas que tenían propiedades, pues fueron poco a poco accediendo, cayendo, rendiéndose a Cristo, y lo vemos en testimonios como llegará también en el siglo IV Santa Elena, la madre del emperador Constantino, fíjense, podríamos decir la segunda al mando en el gobierno de un gran imperio, que supo ser también un testimonio para su tiempo, desde la política, desde las altas esferas, podríamos decir, de los valores y los principios del Evangelio. Entonces es algo que a nosotros no nos puede dejar indiferentes. O sea, el ser mártires implica hoy en día saber salir de nosotros mismos, mirar a nuestra realidad no solo como meros espectadores, sino como protagonistas activos. Esa es la palabra a la que me quiero referir. No solamente como quienes están viendo una película, ¿verdad? Contemplando una escena, un paisaje, y qué bonito. No, esto me compromete a mí, me hace tomar una determinación de vida, tomar una postura. Sí, y las circunstancias que vivimos, por mencionar esto de la pandemia, pero no solo, sino también el indiferentismo religioso, la falta de valores en la juventud, cada vez más permisividad en los ambientes, ¿sí? Inclusive educativos, familiares, tantos problemas de vicios, las drogas, ¿sí? Eh, las mismas ideologías que hoy en día están mermando la sociedad, que se están metiendo como la humedad y que nos van haciendo como que perder el sentido a veces, ¿no? El norte, y nos quedamos inmersos en una vorágine de cambios, de ideas que a veces es difícil tener una postura definida. Pero es aquí donde nosotros, como ya lo mencionábamos en temas anteriores, al ser cristianos debemos demostrar que somos esa luz del mundo, ese fermento, ¿sí? De la masa, que le da consistencia, que le da también en la imagen de la sal, pues ese sabor, esa conservación también a la sociedad, de los valores, de aquello que debe permanecer.
que es ante todo la persona, su dignidad, su valor indiscutible e incondicional, porque sabemos que venimos de Dios y a Dios vamos. Esto es algo que los cristianos, me permito leerles una cita de un historiador, un sacerdote que tiene un libro, se llama Historia de la Iglesia, siglo a siglo, es el padre Antonio Rivero. Él es un compendio que les recomiendo si tienen la oportunidad de leer, a lo mejor en internet lo pueden encontrar. Habla de lo siguiente, dice: la iglesia primitiva, fundada por Jesucristo, empieza desde el inicio en un ambiente religioso, político y social, donde abundan la injusticia y la corrupción. ¿Nos suena? Esto es algo que no es nada nuevo. La corrupción comenzaba desde los gobernadores y jefes religiosos y se extendía a todos los estratos de la sociedad, los estamentos, como decíamos, o las jerarquías sociales, las clases, diríamos hoy en día. En este ambiente, los cristianos fueron creciendo y resolviendo las dificultades que surgían. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el autor de este libro, Historia de la Iglesia? Que los cristianos aquí se manifestaban, se expresaban como verdaderos paladines del Evangelio, pero también luces, ¿sí? Candeleros que iluminan, fermento, sal, ¿verdad? Esos ingredientes que hacen, que dan vida, que dan identidad en medio de una situación a veces de cambios, de movimientos, de contrastes, donde la sociedad no sabe para dónde ir, donde ya no hay valores definidos, todo es relativo, tu verdad, la mía, etcétera. ¿Qué pasa? Que nos falta un sentido de identidad de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Sí? Esto es algo que no está definido en nuestras mentes. En muchas de las personas hay confusión, hay falta de sentido de identidad, de identificarse con algo. ¿Sí? Estamos siempre mirando a parecernos, semejarnos a otros y no de ser nosotros mismos. Pero eso es algo que los cristianos indiscutiblemente lograban hacer en sus ambientes. Entonces, dar testimonio, martirein, recuerdo el término griego, dar testimonio, manifestar, ¿sí? Ser testigos. Un testigo es aquel que en un ambiente sabe dar vida, sabe dar esperanza, dar razón de lo que cree y sostenerse, o sea, ser un ejemplo, una columna, ¿sí? Como esas columnas de los grandes edificios, de las grandes estructuras o iglesias, ¿verdad? Sin las cuales no se puede sostener todo ese monumento. Bueno, así nosotros como cristianos debemos ser en nuestros ambientes, en nuestras sociedades. Vamos a hablar ahora de, si ya definimos qué es mártir, vámonos ahora a el tema de conciencia y fortaleza, que ya quedó anunciado desde el principio. La conciencia, bueno, aquí podemos tener tantas definiciones como mentes o como cabezas, ¿verdad? Cada quien tiene su definición propia de conciencia. Si nos vamos a la terminología latina, por hacer hincapié en los orígenes de las palabras, vemos que conscire significa el término latín, es decir, una ciencia, un conocimiento, un saber en una totalidad, ¿sí? Cum scire. O sea, no es solamente darme cuenta de algo por mi mera observación o por lo que mi imaginación recrea de algo que vi hace mucho o una impresión que me causó algo, ¿no? Sino un conocimiento total, general, integral, se puede decir. Eso es la conciencia. Cum, en la preposición cum en latín indica como que encierra, ¿sí? Encierra un conocimiento. O sea, podemos definirlo en términos más cristianos, ¿verdad? Una comprensión de las cosas, de mi realidad y de lo que veo también a mi alrededor. Las personas, los acontecimientos, mi familia, mi trabajo, mis responsabilidades, etcétera, ¿no? Eso es un ser consciente. ¿Para qué? Para que de alguna manera no solamente me queda con percepciones, ¿sí? Pasajeras, sensibles, ni con meras aprensiones mías, ¿sí? Recreaciones mentales, imaginación, memoria. Sabemos cuáles son esos elementos, los iremos destacando en su momento, de lo que es la percepción interna, sino que va mi inteligencia, o sea, mi inteligencia ya elabora un concepto, que es un concepto, una representación mental que le da identidad a las cosas, que logra llegar a la esencia de una cosa y a darle un nombre, a definirlo por su naturaleza, por cómo es. Y ese concepto tiene un valor universal. Bueno, no me voy a meter aquí en clases ni en cuestiones
de nociología, teoría del conocimiento, no. Es simplemente para llegar al punto. Entonces decíamos que conciencia es una comprensión general de la realidad, de lo que me pasa, primeramente en mi interior y de lo que veo a mi alrededor, ¿sí? Comprender para qué, para después poder tomar una determinación sobre eso que comprendo, ¿sí? Yo puedo comprender que ahorita estoy viviendo a lo mejor una crisis en mi vida, un dolor, un duelo, ¿sí? Esta situación de no poder salir, de no poder hacer a lo mejor lo que me gusta, pasear, distraerme o inclusive pues poder estar en mi trabajo como sería en una situación normal, sino tener que estar en la casa, tener que hacer frente también a muchos factores, ¿no? De poner la atención a los niños, si soy papá, mamá, ¿verdad? O sea, tener un sinnúmero de situaciones que, bueno, tengo que tomar decisiones siempre, es indiscutible, que estamos hechos para ser libres, para autodeterminarnos y estar siempre perfeccionándonos en nuestro ser como personas, ¿sí? Siendo cada vez mejor, pero siempre y cuando nos sepamos comprender, sepamos ver con una totalidad, de una manera integral, nuestra realidad y lo que nos pasa, ¿sí? Llegando a la esencia, al punto medular, al núcleo de las situaciones, no solamente quedándome con impresiones, ya decíamos, porque es muy fácil, ¿verdad? De ahí que nuestras reacciones a veces no sean siempre las más positivas, las más adecuadas, las más inteligentes, sino nos dejamos llevar por el mal humor, por o incluso por la indiferencia, ¿no? Que sería como la contraparte, que nada nos mueve, que estamos indiferentes, que estamos aburridos, y sin embargo no vemos la maravilla de lo que hay a nuestro alrededor, no nos damos cuenta de que cada situación es una oportunidad para ser mejores, para demostrarnos a nosotros mismos que podemos seguir adelante. Y esto es algo que también en la historia de la humanidad, en la filosofía, encontramos en testimonios incluso no cristianos. Vamos a llegar al punto de los mártires cristianos. Pero déjenme decirles que, bueno, un gran filósofo, un gran pensador antiguo, que vivió pues 400, no, 300 años y cachito antes de Cristo, fue Sócrates, ya lo he mencionado también en estos espacios. Es un prototipo Sócrates del martirio. Claro, Sócrates es precristiano, no es un personaje que viviera en tiempo de Cristo ni en el tiempo posterior, ¿verdad? No conoce a Cristo y sin embargo ya nos da testimonio de lo que es seguir la conciencia, ¿sí? Lograr entender la realidad, ¿sí? Y tomar una postura definida a partir de eso que me pasa, ¿sí? Ser protagonista de mi situación y afrontarlo. Sócrates, si recordamos, quienes a lo mejor no estén muy imbuidos de las cuestiones filosóficas, sabrán a lo mejor que, bueno, fue un gran filósofo en Grecia, un gran pensador que educaba a los jóvenes, que les instruía en las virtudes, en el arte de la sabiduría, de saber pensar, reflexionar en las cosas y tomar las mejores decisiones. Bueno, Sócrates fue acusado por los detractores, por las personas que se topaban en el camino, que le eran hostiles, que no creían en él o que no les convenía para sus intereses o caprichos políticos, ¿verdad? Para sus influencias de manipulación, etcétera. Sobre todo la élite política era quien más estaba en contra de Sócrates, ¿no? Porque pues suponía un interrogante y pues una discusión a sus intereses. Y en cambio vemos que Sócrates en su famosa apología, bueno, es un tratado que escribe su discípulo Platón, él acierta o da una sentencia que es muy, iba a decir cierta otra vez, muy precisa y que nos puede interpelar a todos. Decía, fíjense, sin ser cristiano Sócrates, ¿sí? Sin haber conocido a Cristo ni al Dios verdadero, ni siquiera era judío. Decía, y sabemos que en el ámbito, fuera del ámbito judío, el paganismo pues era la manera de hacer teología, de hacer religión o de vivir la religión en una generalidad, ¿verdad? No existía todavía el mahometanismo, el islam, o sea que solamente el judaísmo era la religión única, o sea, que adoraba a un solo Dios. Bueno, Sócrates entonces estaba, diríamos, en un ambiente politeísta, ¿sí? De paganismo, de diferentes deidades, de la naturaleza, de las fuerzas del cosmos, etcétera. Y decía, esto rompe esquemas totalmente al momento que lo pronuncia. Dice, es preciso, atenienses, obedecer al Dios antes que a los hombres, antes que cualquier otra cosa, antes que inclusive que mi propio capricho, mi propia sensibilidad, que a lo mejor me dice, no seas tonto, Sócrates. Te están dando la oportunidad de absolverte si te retractas de tus filosofías, de tu modo de pensar,
de tus costumbres como filósofo. No, él dice, es preciso mantenerse fiel a lo que uno desde la conciencia entiende. No solo a lo que mi corazón me dice en un momento, ¿verdad? Como denominaremos nosotros las corazonadas, sino lo que claramente mi inteligencia me dice ante las situaciones y hacia lo cual también mi voluntad se ordena. Es decir, Sócrates veía que lo importante, lo que necesitaba la juventud ateniense era saber tomar las decisiones en la vida, saber seguir la recta razón y adecuar su actuar, su voluntad, a lo que era mejor, ¿sí? De entre todos los bienes, los mejores, los más sabios, los más útiles, no solo la utilidad por la utilidad, sino aquello que me ayudaba mejor como persona, ¿sí? Como ser humano. Bueno, Sócrates entonces se enfrenta a un contexto bastante hostil, lo condenan, ¿sí? A tomar la cicuta, que era un veneno, como condena de muerte. Y bueno, Sócrates da así testimonio y lo refiere en su escrito de la Apología Platón, su fiel discípulo. ¿Y esto qué pronostica o a qué llama? A que precisamente ya se llegaba, como dicen las Sagradas Escrituras, a esa plenitud de los tiempos, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado también, donde ya el hombre estaba predispuesto, inclusive desde el ámbito cultural, para recibir una revelación, y en este caso la revelación verdadera del Dios verdadero, del Dios vivo en tres personas, de la persona de Jesucristo que se nos revela como enviado del Padre. Fíjense, interesante también que al no ser cristiano Sócrates ya nos da un ejemplo o nos da como una premisa o es una antesala, ¿sí? De lo que serán los mártires después, porque se enfrentarán a un contexto bastante hostil, bastante beligerante, hacia la fe cristiana, hacia la fe revelada del cristianismo. Entramos a considerar algunos ejemplos de lo que sucede ya después de la venida del Señor y es, como lo enuncia también el autor al que me referí, las primeras comunidades cristianas se enfrentan a un ambiente de paganismo, de indiferentismo, ¿sí? También de hostilidad por parte de los propios líderes religiosos de su época, es decir, los judíos, los sumos sacerdotes, la clase farisaica, farisea o escribana, pues tenía con mucho recelo al cristianismo, los veía como un enemigo de su poder, ¿sí? De su estatus, de su posición, y necesitaba ver la manera de romperlos, de fragmentar, de dividirlos, y por eso pues no nos extrañe que aparezcan figuras, como bien lo relatan los hechos, de Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, que se convierte en un acérrimo perseguidor de cristianos. ¿Quién iba a pensar, verdad? Ustedes se imaginarían que luego él sería después un gran apóstol, un gran proselitista, pero no solo porque hacía proselitismo político, ¿verdad? O reclutamiento, no, porque sería un testigo del evangelio de una manera tan apasionada que arrastraría con su testimonio, con sus vivencias, a los demás a seguir la fe de Cristo. Bueno, seguimos aquí en contacto, ojalá que no se desconecten, que sigamos sintonizándonos. Voy a hablar ahora entonces del contexto más específico. Decíamos entonces que los cristianos empiezan a sufrir persecución porque después de un periodo de proclamación de la palabra, pues empiezan las envidias, empiezan a despertar polémicas, enfrentamientos también en Jerusalén y en las otras ciudades donde comienzan su ministerio apostólico. Pablo después llega a Atenas, ¿verdad? En el Areópago con los filósofos y genera también expectación al principio y después rechazo, ¿no? No creemos en la resurrección, eso es algo totalmente fuera de lo racional, imposible, impensable, así que otro día te oiremos hablar de esas cosas, ¿no? De esas peroratas. Pues Pablo también se enfrenta a la hostilidad, se enfrenta a la indiferencia, al rechazo, al agnosticismo. Es algo con lo que los cristianos también tienen que convivir, con un agnosticismo que significa falta de fe, o es decir, no creer, ¿sí? Resistirse a algo más allá de la sola razón. Pero los cristianos, sin embargo, nos demuestran, ¿sí? Como lo veremos en ejemplos muy claros de los primeros y de los últimos, de los que están más cercanos a nuestra época, que precisamente el Evangelio no es nada más un proclamar, sino que tiene que vivirse
en carne propia y que tiene que testimoniarse incluso con la propia sangre. Aquí hago un salto, como en otras ocasiones, y les pregunto, bueno, nosotros estamos ahora en un ambiente que sí vemos indiferentismo religioso, hostilidad, falta de fe, pero vuelvo al planteamiento inicial, como que no nos percatamos o no creemos que haya necesidad de mártires, de personas que derramen su fe por Cristo. Como que les decía, eso ya quedó en tiempos de nuestros abuelitos, ¿no? Si es el caso. Pero no, sigue habiendo mártires, sigue habiendo personas que sufren persecución. Sin ir más allá, en China, todavía vemos que hay mucha manipulación, incluso del gobierno en la misma iglesia. Se habla inclusive de dos iglesias, fíjense qué fuerte, qué delicado. Una iglesia que parece ser católica, pero no es, que está medio manipulada por el gobierno, que está como en consenso, en contubernio, y otra iglesia más pobre, más humilde, más de a pie, de ciudadanos de a pie, que sí se ven implicados en un predicamento difícil porque tienen que vivir su fe, que celebrar los sacramentos, reunirse para compartir la palabra, ¿verdad? Para, pues, inclusive testimoniar con su vida que son creyentes en Cristo y tener que afrontar las medidas también represivas de un gobierno con una ideología materialista que suprime las libertades y sobre todo la principal libertad, la religiosa, porque para los marxistas, para los comunistas sabemos que es consideran que es una proyección humana que no deja ser al hombre plenamente sujeto material de sus circunstancias, ¿no? Como que lo aliena, como que lo hace que viva con una esperanza y eso no quieren porque los comunistas quieren que la sociedad sea heterogénea, que sea una masa amorfa, ¿sí? Obediente, oprimida, que no piense realmente, que no comprenda, o sea, que no sea consciente de lo que vive, ni sea protagonista de sus situaciones, ni de sus circunstancias, sino que se deje llevar por el curso de los acontecimientos, por las ideologías, por las políticas de turno, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos un testimonio de cristianos que están sufriendo en el silencio, es una iglesia del silencio, hay que decirlo, y que tienen ese desafío. Vemos otros testimonios como los cristianos que están en países ya muy secularizados. ¿A qué me refiero con secularizados? Donde ya los valores cristianos están bastante lejos del horizonte, ya ni siquiera los valores humanos, donde en las sociedades se permite el aborto legal, la eutanasia, ¿sí? Los matrimonios igualitarios, así mal llamados, porque matrimonio ya lo han explicado muchos, Agustín Laje, el padre Espinosa de los Monteros, tanta gente que es experta, ¿verdad? No me meto en ese tema, pero sabemos que no corresponde, ¿verdad?, el término matrimonio a esa realidad. Y es algo que nos debe confrontar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados también a hacer ver a la gente, iluminar las conciencias, ¿sí? Desde la razón, que no va por ahí la cosa. Es decir, que estamos, como decir, haciéndonos tontos, ¿verdad? Fingiendo demencia, de que no nos damos cuenta de la realidad, que no comprendemos la realidad, que la realidad es variable y relativa y que un día puede ser así y otro día puede cambiar. No, siempre hay algo que permanece. Y en el caso del hombre, por hablar de estos temas delicados, en cuanto a la ética, el hombre tiene una unidad sustancial, tiene una constitución, ¿sí? Que es compuesta, pero también está definida a un fin, ¿sí? Hemos sido creados hombre y mujer. Bueno, les pongo ejemplos aquí nada más para que nos demos cuenta de a qué escenarios nos estamos enfrentando, a qué situaciones nosotros como cristianos, que sabemos por la revelación, ¿sí? Y con la razón también, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Que no estamos determinados totalmente porque nos podemos determinar con nuestra libertad hacia el mayor bien de nuestra naturaleza, ¿sí? A ser mejores personas, ¿sí? Más virtuosas, más esforzadas, pero que necesitamos también darnos cuenta de que tenemos algo que nos define, que nos da identidad, ¿sí? Como hombres, como mujeres. Y esto es algo que ahorita las corrientes ideológicas y el secularismo quieren diluirnos, quieren distorsionarnos. Bueno, hablemos de, ahora sí en esta última fase, de personas, cristianos, que a lo largo de los siglos, voy a dar nada más algunos ejemplos, han sabido demostrar que son conscientes de su realidad, ¿sí? Comprometidos con ella, convencidos, porque también la conciencia, ser conscientes, nos lleva a una convicción, y es algo que nos reafirma, que nos arraiga en nuestra identidad. Bueno, también me faltó especificar el tema de la fortaleza, pero lo vamos a ver ilustrado en estos ejemplos. Próximamente celebraremos, próxima semana, bueno, el lunes 29, la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ellos fueron los primeros, después de Esteban, después de Santiago,
de los primeros mártires en ser los testigos del Evangelio, inclusive fuera del contexto judío, porque ellos fueron a Roma a dar testimonio. Recordemos, Pablo fue ejecutado y San Pedro también crucificado boca abajo. Ellos ya estaban, ahora sí como diríamos, en el epicentro del secularismo, del paganismo, ¿sí? De la hostilidad más encarnizada hacia el cristianismo. Y ellos, sin embargo, Pedro tuvo la tentación de huir, de desentenderse, ¿verdad?, de su situación de mártir, de su compromiso como testigo de Cristo y del Evangelio. Hay un famoso pasaje, ¿verdad?, que inclusive está escenificado en una iglesia allá en Roma, el Quo Vadis, de ¿a dónde vas?, ¿verdad? Le pregunta Pedro a Jesús y le dice, Jesús, voy de nuevo a Roma para ser crucificado de nuevo, ¿verdad? O sea, como que Pedro encuentra de nuevo en el Señor, en ese encuentro con Cristo, la fuerza, la fortaleza necesaria para afrontar su misión. Sabemos, como decíamos, que la fortaleza se puede entender como una virtud moral que todos los hombres poseemos, nuestra condición de seres con inteligencia y con voluntad, ¿sí? Porque la moral se conforma a partir de estas dos dimensiones, ¿no? De lo que la inteligencia conoce como verdadero, como adecuado, ¿sí? Y lo que la voluntad busca hacia lo que conoce para un bien en sí mismo, es decir, algo que perfecciona la persona, un ser racional. Bueno, la fortaleza también nos es, diría que infundida no, pero es un fruto del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma. La conciencia también nos permite no solo escuchar la voz de la razón, sino a través de ella trabaja el Espíritu Santo, ¿sí?, para movernos hacia un bien, hacia un testimonio. Y es algo que en los apóstoles queda muy claro, muy de manifiesto, en el testimonio de Pedro, de Pablo. Luego veremos santos como las vírgenes, ¿sí?, Santa Cecilia, patrona de los músicos, Santa Eulalia, personas inclusive ya de la sociedad romana de España, ¿sí?, de otras regiones, que aceptaron la fe, la abrazaron, pero con tal fuerza y determinación que no solo fue una fe ciega o una fe simplemente de, de externa, ¿verdad?, de formulismos, de bueno, voy a ser cristiano en tanto cuanto no me ponga en un predicamento, en un compromiso, ¿verdad?, o en un reto hacia la autoridad. No, ellos supieron sacar la casta, como decimos, saber afrontar, hacer frente a las diversas situaciones o desafíos que les suponía ser cristianos. Luego vemos testimonios de mártires, como por ejemplo en Uganda, los celebramos el pasado 3 de junio, hago algunas referencias. En Uganda, una región allá de África, un país quizá no muy conocido, donde hubo unos mártires precisamente liderados por el prototipo que fue Carlos Luanga. Estos mártires son ya del siglo XIX, fíjense, o sea, estamos ya más cercanos a nuestro tiempo. Ellos sufrieron también persecución porque se practicaba en su época, en su país, pues no solamente la poligamia, sino también se permitían todo tipo de relaciones sexuales, ¿verdad? Entre padres e hijos, incestos, etcétera. Había muchos desórdenes morales. Y eso también propició que emergiera de esa tierra, pues frutos de vida, frutos de verdad que fueron estos testimonios, estos mártires. San Carlos Luanga pues también padeció el tormento, padeció la contradicción, la persecución, porque tuvo que ser un pilar, un referente en su época de Cristo. Hay un santo que celebraremos el próximo 22, bueno, dos santos que celebraremos el 22 de junio, son Santo Tomás Moro y San Juan Fischer, uno obispo, el último, y uno canciller, un político, un estadista además. Este nos puede mover más a nuestro tema, porque Santo Tomás Moro era un laico, como muchos de nosotros, era un político, era un estadista, un humanista, tiene buenos tratados como el tratado de, se llama La Utopía, donde describe su visión de una sociedad equilibrada, de una sociedad justa y virtuosa, como la que en su momento Platón plasmó en su República. Bueno, Tomás tiene el ideal de un caballero cristiano, de un personaje que sepa
defender hasta con su propia vida, no solo con las armas, lo que cree, lo que sostiene con convicción. Tomás fue elegido como canciller del reino del entonces monarca en Inglaterra, Enrique VIII. Quizá muchos conocen la historia. Bueno, esto le supuso un gran compromiso porque lo puso en una situación de enfrentamiento porque los intereses del reino iban precisamente hacia las virtudes. El rey quería cada vez más y más poder, codiciaba más poder con respecto a sus homólogos de otros países, de otras naciones, y además eh, pues tenía, vamos a decir, debilidades carnales y pues sucumbió ante la tentación de repudiar a su esposa, Catalina, la reina de Aragón, bueno, la reina heredera de los reyes católicos, que era su reina consorte, y después toma por esposa a una mujer de vida alegre que se llamaba Ana Bolena. Esta situación conmociona todo el ambiente en Inglaterra porque el rey pretende autoerigirse en institución moral, ética, incluso religiosa en su tiempo. Y esto pues supuso también un cisma que conocemos como el cisma de Enrique VIII, que ya era posterior al de Lutero, pero que ante esto Tomás Moro tuvo que tomar una decisión. El rey no sigue los principios éticos, no sigue ni siquiera su conciencia y tampoco la voz de Dios, sino sucumbe ante la tentación, ante un capricho que después terminó muy mal, porque de hecho Ana Bolena, perdón, fue condenada por el mismo rey, fue repudiada, ya con hijos, y todo se volvió una situación de conflicto, porque el rey perdió los estribos, ¿no? No siguió su conciencia. Y también le faltó la virtud de la fortaleza, pero en cambio Tomás Moro supo sostenerse hasta el final, inclusive a pesar de los consejos o recomendaciones de sus familiares. Su esposa, sus hijos le decían que no se metiera en problemas, que siguiera la pauta del rey, que le hiciera caso en sus deseos, en sus, pues sí, sus caprichitos, ¿verdad? Y Tomás Moro se supo mantener, dijo, no, yo voy a obedecer a un rey, no a un tirano, a alguien que se quiere pasar por encima de la ley natural, de la ley de Dios, y sobre todo que quiere convertir su país en, en una nueva iglesia, en una nueva realidad, donde los valores queden aparte y sean solamente sus deseos lo que determine el rumbo y las decisiones políticas, ¿no? Qué difícil es esto, y preguntémonos si en nuestros contextos no pasa. Ahora, ante estas realidades políticas, ¿verdad?, como las que enunciaba el padre Rivero en la introducción que les leí, la corrupción se hace muy presente, está permeando muchas situaciones, muchas realidades, y qué duda cabe que inclusive puede llegar hasta nuestra misma familia, ¿no? No ser fieles a los valores, a los principios, ser permisivos como padres, no darles oportuna disciplina a nuestros hijos, no dialogar con ellos, no hacerles ver qué es lo mejor. En fin, esto implica compromiso y tiempo, díganme si no, o sea, tener la voluntad de día a día estar ahí pendientes, estar vigilantes,